Los mitos están en todos lados y es increíble que uno puede toparse de pronto con una anécdota sumamente interesante y descubrir que así se formó el universo. Yo soy Omega Lindo de las 9 noches y el día de hoy vamos a ver un poco acerca de los textos míticos. Las 9 noches. Las 9 noches. Comenzamos. Quizá conoces algo de mitología, eso está genial y sobre todo porque es lo que vamos a realizar en esta semana. Este curso, como ya te habrás dado cuenta, tiene cada semana una actividad distinta. Esta ocasión corresponde a textos míticos y para eso vamos a ver algunos de los ejemplos de los textos míticos. Tenemos en México la posibilidad de que se están vendiendo esta colección de libros sobre mitos nórdicos, donde viene el Ragnarok, Loki, Thor, Odín, el Mjolnir y muchos otros que van a salir después. Esta colección es sumamente interesante porque te plantea todos los mitos nórdicos. Estos mitos eslavos que se volvieron sumamente interesantes gracias a Marvel y a otros lugares que pues han estado aprovechando de ellos, pero también tenemos gran conocimiento de la mitología griega. No sé si lo sabes, pero la mitología griega ha inspirado muchísimas obras, tanto en anime como por ejemplo Saint Seiya, o hay una serie que está saliendo en Netflix justamente de Sangre de Zeus, si no me equivoco, la cual retoma muchas de estas cosas. Sin embargo, hay muchas apariciones de los mitos y de los dioses en toda la cultura popular. Y por qué no, la idea de alta cultura o cultura popular, cultura de masas, cultura hegemónica. Podemos decirlo de cualquier manera. No tenemos que limitarnos a decir que es cultura popular, ¿verdad? ¿Y qué es esto? Los mitos nos ayudan a comprender y expresar la realidad como nosotros la creemos. Sé que suena un poco complicado porque realmente nosotros ya hemos pasado por toda esta transición de hacer una creencia mítica a una religión, a una ciencia, a una cultura. Esto lo dice Casirer, un escritor, un antropólogo, que justamente habla de la antropología filosófica y que es muy interesante cómo se puede plantear toda esta situación. Así que nosotros, cuando estamos viendo mitos, tenemos el primer acercamiento a una explicación del mundo. ¿Y qué tipos de explicaciones podemos necesitar? Podemos poner una antropogénica que habla acerca de cómo es que el hombre fue creado. Podemos decir una geogénica en la cual, por ejemplo, cómo se creó la Tierra, como el mundo. Por otro lado, tenemos otras como la escatológica, la cual, aunque el nombre actualmente sirve para decir cosas asquerosas, los mitos escatológicos tienen que ver con la muerte y con la trascendencia de eso que llamamos alma, que se supone que cada uno tiene y que puede vender a cualquier institución crediticia sin problema. De este modo, hay muchos tipos de mitos, donde aparecen dioses, donde aparecen unos seres, donde explican la creación de ciertas cosas. Y todos estos se van a ver reflejados según ciertas culturas. Es importante notar, cada cultura va a tener su propia mitología y a lo mejor van a coincidir. Griegos y romanos tuvieron que hacer una hibridación de estos dioses por medio de un sincretismo y, por ejemplo, Zeus y Júpiter eran el mismo dios al final de cuentas. Sin embargo, nosotros podemos encontrarnos con otras cuestiones que van a terminar explicando de formas similares. El mito del diluvio universal existe en varios momentos. La idea de que Dios naciera cerca del equinoccio de invierno también es algo sumamente recurrente. O la idea de que nosotros no morimos, sino que trascendemos a algún otro plano.
Y todo esto no es porque había una comunicación directa entre cultura y cultura. ¿Qué tenía que ver India con los antiguos mexicanos? Nada tenía que ver, pero finalmente había una parte humana en ellos. Los mitos van a explicar esa parte humana. ¿Quiénes podemos conocer y qué podemos saber de ellos? Existen personas como Mircea Eliade, el cual habla acerca de la creencia mágica, supersticiosa y mitológica, como en Mito y Realidad, en donde nos explica el surgimiento del mito. ¿Por qué ciertas personas creen en ciertas cosas? ¿Por qué debe de haber un dios del fuego? ¿Por qué un dios del sol? ¿Por qué dios del sol y no diosa del sol en algunos casos? Porque es muy importante en qué género se va a hablar de ciertas deidades. Esto es sumamente curioso porque a lo mejor ahí podemos tener un punto para crear nuestras obras artísticas y literarias. Otra persona que le recomiendo muchísimo es Fraser, es James George Fraser de La Rama Dorada. Este autor habla acerca de las tradiciones y cómo se van retomando, reinterpretando o cómo podemos comprenderlas de algún modo. Y todo esto con base en esta idea del mito, de la creación, de la primera idea, de la formación original del hombre. Esto es sumamente interesante. Claro que no nos podemos limitar a eso. Tenemos a Arturo Castiglioni con Encantamiento y Magia, que nos hace una referencia un poco más interesante de cómo podemos comprender esta idea de la magia a través de la religión. Y se basa bastante en México y en América. Centroamérica también, sobre todo. ¿Qué nos va a dejar todo esto? ¿Para qué conocer todos estos elementos de la magia, de los dioses? ¿Y para qué nos va a servir sobre todo para la creación literaria? Cuando queremos crear nuestro mundo, muchas veces podemos iniciar con esta idea, con el mito. Y a lo mejor el cuento fantástico no va a requerir un mito. No lo vamos a necesitar porque finalmente lo fantástico se mueve tal vez en nuestra realidad. Aquí lo importante sería conocer por qué hay ciertas cosas. Recordemos que estamos yéndonos por esos lugares donde no es lo fantástico. Les invito a crear un cuento mitológico, un mito. ¿Para qué? Para que nosotros comprendamos cómo las reglas del mundo son creadas. Es decir, cómo vamos a tener ciertos elementos que sean importantes para nuestra historia. Cómo podemos hacer que los dioses estén involucrados. A lo mejor ahorita podemos crear muy interesante la creación del mundo según la diosa del fuego, que se peleó con la diosa del agua, pero el dios de la tierra los detuvo. Y ahí tenemos tal vez un mito. Podemos crear muchísimas cosas y de este modo ir acercándonos a una posible realidad subvertida, extraña, sobrenatural, que es lo que queremos en lo fantástico. También otra cosa que te invito es que tal vez si tienes un mito puedas crear un texto sagrado. Los textos sagrados provienen de los mitos porque son ejemplos la Biblia. La Biblia es un texto sagrado, el Corán. Hay muchísimos los cuales explican cómo pasaron ciertas cosas. Si recordamos la Biblia, todo el Antiguo Testamento es la creación del pueblo judío, el Éxodo, cómo se explican ciertas cosas, y luego en el Nuevo Testamento tenemos tanto la vida de este Redentor, así como el mito escatológico de el Apocalipsis. Si se dan cuenta, es otra forma de ver la realidad y de explicarla, lo cual lo vuelve bien interesante si nosotros queremos hacer algo similar. A lo mejor en nuestra novela de ciencia ficción queremos crear un libro sagrado. Venga, te invito a que crees tu libro sagrado. A lo mejor para esta actividad solamente convendría crear un mito. A lo mejor quieres crear un mito y un texto sagrado. Perfecto. Cualquiera de las dos opciones es posible. Solo el texto sagrado se acepta. A lo mejor habrán ciertos ejemplos y para eso pues ya tu límite es tu imaginación.
Me despido, soy Omega Lindo, muchas gracias por ver el video, recuerda darle like si puedes, difundir, este es un curso gratuito de literatura fantástica que me encantaría saber de ustedes como creadores, como escritores, como analistas, críticos, así que pues hasta luego.